nombre es Jonathan Rosero, pertenezco a la materia de Estadística Descriptiva con el ingeniero Marlon Arévalo, NRC 6113. En este video hablaremos sobre las propiedades de las probabilidades. Inicialmente pensamos en que A y B son dos eventos al azar de un espacio. Supongamos que nos interesa calcular la probabilidad de que suceda el evento A o suceda el evento B, o de que sucedan ambos. Para calcular esa probabilidad, la regla de la adición o suma dice que debemos sumar las probabilidades individuales de los eventos de interés y restar la probabilidad de la intersección de ellos. La pregunta es, ¿por qué es necesario restar esta cantidad? Probabilidad de A es todo lo que estoy señalando, que incluiría la intersección, la probabilidad de B, sería todo esto que está dentro de B y que también incluiría esta intersección. Es decir, llevamos dos veces la intersección, por lo tanto es necesario restar una vez porque estamos contabilizando dónde es la intersección. Procederemos a realizar un ejemplo de la regla de la adición o suma. Se hizo una encuesta sobre medios de transporte en una ciudad y se encontraron tres resultados diferentes. Primero, 70% de los encuestados usan servicio público de transporte para desplazarse: bus, metro, taxi, etc. 40% usan transporte particular y se encontró también que 30% usan ambos. La pregunta es, si sería una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que usen algún tipo de transporte? Los dos eventos coloquemos los nombres para manejarlo más fácilmente. A es el evento de usar transporte público y B de usar transporte particular. En ese caso lo que nos interesa es la probabilidad de A unido B, que lo vamos a calcular por medio de la fórmula dada por la regla de la suma. Probabilidad de A correspondería a este 70%. Probabilidad de B correspondería 40% y la probabilidad de la intersección de esos dos eventos sería este. Hacemos las operaciones y encontramos que el resultado es 80%, y eso quiere decir que la probabilidad de que una persona use algún tipo de transporte es 80%. Observen que si no hubiésemos restado este 0.3 acá, hubiésemos obtenido una probabilidad que supera el número 1, lo cual es incorrecto. Entonces, 80% sería todo esto, y 20% sería las personas que no utilizan ninguno de los tipos de transporte. Para calcular dos eventos de forma simultánea, la probabilidad de que suceda A y que suceda B, calcular esta probabilidad es simplemente multiplicar estas dos probabilidades, de ahí su nombre. En este caso sería la probabilidad del evento A por la probabilidad de que suceda el evento B, dado que A ya sucedió. Esto siempre y cuando la probabilidad del evento A no sea nula, porque si es nula no tiene sentido calcular esta probabilidad. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un enunciado. El enunciado básicamente lo que nos dice gráficamente es que tenemos dos cajas, la caja A y la caja B. En la caja A tenemos 7 bolas, 4 rojas y 3 azules, mientras que en la caja B tenemos 8 rojas y 2 azules. El experimento se toma una bola de la caja A y se pasa a la caja B, y luego de la B se saca nuevamente una bola. La pregunta es, calcular la probabilidad de que ambas bolas o pelotas elegidas de las cajas sean rojas. Esto de forma simbólica es probabilidad de que la primera pelota de la bola sea roja y la segunda sea roja. Para mostrar cómo se puede resolver esta pregunta, vamos a esquematizar la información por medio de un árbol de probabilidades, un árbol de eventos. Cuando nos paramos en esta caja y sacamos la primera bola, existen dos posibilidades. Esta rama de este árbol, la que estoy señalando, va a ser la posibilidad de que la primera bola sea roja, y esta segunda va a ser la posibilidad de que la primera bola sea azul. Vamos a calcular la probabilidad de que la primera bola sacada, obviamente de la caja, sea roja.
Entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad? Pues miramos simplemente cuántas bolas hay. En este caso tenemos 4 rojas, de un total de 7. Entonces, esa probabilidad sería 4 séptimos. Si queremos calcular la probabilidad de que la primera bola extraída de la caja sea azul, simplemente sería contar cuántas azules tenemos del total de bolas que tenemos en la caja. En este caso sería 3 de un total de 7. Esto nos daría esa probabilidad 3 séptimos. Entonces tenemos para la caja A dos posibilidades, que la que se accede una roja o que sea un azul. Vamos a pararnos en esta rama de acá, en este punto exactamente. Esto quiere decir que vamos a suponer que de la urna A sacamos una roja y la depositamos en la caja B. Esto automáticamente hace que en esta caja B existan 9 rojas y 2 azules. Cuando vayamos a sacar la segunda bola de la caja B, existen dos posibilidades. Una posibilidad es que vuelva a salir roja, que es lo que vamos a colocar acá, y la otra posibilidad es que salga azul. Entonces, la probabilidad de que la segunda bola sea roja, dado que la primera que sacamos y que pasamos fue roja, es igual a 9 onceavos. ¿De dónde sale este 9 sobre 11? Simplemente contamos la cantidad de bolas rojas que hay en esta caja. Aquí tenemos 8 más una que acabo de pasar 9, de un total 11. Lo mismo vamos a calcular la probabilidad de esta subrama, y es la probabilidad de que la segunda bola extraída sea azul, dado que la primera es roja. En ese caso miramos que apenas tenemos 2 azules de un total de 11 bolas, 9 rojas y 2 azules. Por eso nos da el total de 11. Estas probabilidades fueron suponiendo que la primera bola que pasamos de la cornada a la caja B fue roja. Por eso tenemos esos eventos descritos, dado que la primera fue roja. De esta parte inferior del árbol, podemos ver claramente que estas probabilidades corresponden a estos valores. Simplemente se calculan suponiendo que la bola que se pasó no fue roja, sino que fue azul. En este caso tendríamos 3 azules y 8 rojas. Y las probabilidades se obtienen, bueno, en este árbol tenemos todas las diferentes posibilidades que se pueden dar en este experimento. Por ejemplo, en esta primera rama que estoy señalando aquí, es la cual las dos bolas que se eligieron fueron rojas. La primera roja, la segunda roja. Esta rama que estoy señalando acá, esta tercera rama, nos genera la posibilidad de que la primera sea azul y la segunda sea roja. Las otras dos se interpretan de forma similar. De este árbol nos damos cuenta que la única rama que nos corresponde a la pregunta que nos interesa es que ambas sean rojas. Es esta primera rama, esta que vemos aquí. ¿Cómo calculamos el problema que se nos solicita? Pues simplemente vamos a reemplazar en esta fórmula la A cambiaría por 1R y el evento B por 2R, y simplemente reemplazamos y calculamos. En este caso tenemos que para calcular la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea roja, simplemente lo tenemos que hacer es multiplicar estas dos probabilidades. La probabilidad de que la primera sea roja, que ya la tenemos acá, por la probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera fuera esa roja, que está acá en 1 onceavos. Reemplazamos, multiplicamos y obtenemos el resultado final. Existe una probabilidad de 36/77avos de que las dos bolas extraídas de ambas cajas sean rojas. En otras palabras, de 77 veces que hagamos este experimento, se espera que en 36 de ellos las dos bolas extraídas sean rojas. Para calcular una probabilidad condicional debemos construir este cociente en el numerador. Vamos a colocar la probabilidad conjunta de que sucedan ambos eventos, y en el dominador colocamos la probabilidad del evento que pueda que ya esté dado, que no puede ser un evento nulo, debe tener una probabilidad mayor que 0. Vamos a mostrar este enunciado con el cual vamos a realizar un ejemplo para poder entender. Se realizó una encuesta sobre hábitos de lectura y se resumen los resultados por medio de la siguiente tabla. En total se encontraron 150 personas, 30 eran hombres, 120 eran mujeres. A 100 les gustaba leer y el 50 no les gustaba.
Por ejemplo, este 90 representa el número de personas que les gustaba leer y que eran mujeres. Las demás cantidades se interpretan de forma similar. Aquí vamos a calcular tres probabilidades. Las dos primeras nos van a ayudar para calcular la probabilidad condicional en el literal C. La primera probabilidad que vamos a calcular es esta. ¿Cuál es la probabilidad de que si se elige una persona al azar de este total de 150, ella sea mujer? Miramos cuántas mujeres hay. Nos damos cuenta que hay un total de 120. Por lo tanto, la probabilidad solicitada será 120 sobre 150, es decir, 0.8. Vamos ahora a calcular la probabilidad de que si se elige una persona al azar, ella sea que le guste leer y que sea mujer. Entonces, buscamos aquí adentro cuál de estas casillas cumple las dos características que nos interesan, leer y que sea mujer. Nos damos cuenta que estos 90 les gusta leer y son mujeres, por lo tanto la probabilidad solicitada será 90 sobre 150, es decir, 0.6. Y ahora por último vamos a calcular esta probabilidad condicional y la probabilidad de que si a una persona es elegida al azar le guste leer dado que es una mujer. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Utilizamos entonces esta estructura arriba. Arriba colocamos la probabilidad de intersección de ambos eventos y abajo la probabilidad del evento que ya está dado. Esta la tenemos calculada, acá que es 0.6 y la del denominador ya la calculamos aquí arriba que es 0.8. Por lo tanto, la probabilidad solicitada desde el 75%.